Ten cuidado con eso, no llegues tarde, no vayas por ahí, no dejes que te toque, no mires eso, no te cruces por ahí, no comas eso, no te pongas eso, detente, no hagas esto o aquello. Escuchar esto no siempre es divertido, pero son advertencias. Marcan un límite de lo que debemos y podemos hacer y lo que no. Desde que somos pequeños, nuestros papás nos han puesto límites. Cuando somos adolescentes, aun cuando somos jóvenes, y cuando somos adultos, somos nosotros los responsables de esos límites. Pero muchas veces los cruzamos porque creemos que están en contra de nuestra libertad. Pero hoy quiero contarte de esos límites que te salvarán. Sí, los límites pueden ser un poco molestosos, pero cuando lo piensas de otra forma y no como si estuvieran en contra de tu libertad, sino como para protegerte, vas a poder mirar el propósito real de esos límites. Hagamos un ejemplo mucho más sencillo. Ahora que aprendí a conducir, esto es mucho más fácil de explicar me refiero. Imagínate que estás yendo en una autopista. Recuerden que las autopistas y las carreteras siempre están señaladas, ¿verdad? Con dos líneas laterales y una en el centro. Estas líneas proporcionan márgenes de seguridad cuando estamos conduciendo. Ahora imagínate si cruzas esa línea de lado, lo que vas a hacer es chocarte contra un muro o probablemente caerte a un precipicio. Y si te vas por la línea del medio, lo más probable es que te choques contra otro auto y los dos terminen muertos. Por eso, respetar esos límites nos mantienen a salvo. Y así como en este ejemplo, en la vida es igual, los límites siempre tienen un propósito. Ahora, si empiezas a prestar atención a todo a tu alrededor, te darás cuenta que todo está marcado por un límite. Hay límites que vienen de Dios desde la creación, y hay otros que han sido puestos por el ser humano como las líneas de la autopista. Desde el principio de la creación, Dios puso orden y empezó a poner límites. Límites en el horizonte, donde se unen la tierra y el cielo. Puso órbitas fijadas por él para los planetas. Encerró con puertas del mar para que no se salgan las olas. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y allí parará el orgullo de tus olas. En el jardín del Edén puso los primeros límites al ser humano. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Al mismo tiempo, como habrán notado, Dios les dio la capacidad de elegir, es decir, libre albedrío. Adán y Eva podían mantenerse dentro de los límites y recibir la recompensa, el privilegio de vivir en el paraíso con Dios por la eternidad. O podían cruzar esos límites y sufrir muchísimas consecuencias negativas, desalojo de su hogar, pérdida de la relación con el Padre y las dolorosas dificultades de la vida, incluyendo la muerte. Ustedes ya saben el resultado. La palabra de Dios establece los límites necesarios para mantenernos en la zona de bienestar de nuestro Padre Celestial. Después, en el camino, somos nosotros quienes agregamos nuestros propios límites, de acuerdo a nuestras creencias, principios y valores. Y como en el principio, al igual que Adán y Eva, nosotros también tenemos libre albedrío. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Lo que este pasaje nos dice es que tenemos permitido todo, pero que debemos recordar que no todo eso es bueno, es decir, que no todo eso es provechoso para nosotros o nos edifica. Dios nos dio la confianza para que coloquemos los límites necesarios e importantes en nuestra vida. Recuerda que somos responsables de esos límites y que un día daremos cuenta a Dios por ellos. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El que tiene convicciones firmes va a poder tener discernimiento y dirá, no voy a hacer esto porque está mal, porque no le agrada a Dios, porque no me edifica. Y entonces entenderás que cuando tenemos convicciones, también podemos tener límites. Les daré otro sencillo ejemplo. Imagínense en una casa. También tiene divisiones. Cada puerta marca un espacio diferente y esa puerta implica que no se puede cruzar y solo permites entrar a quienes consideras más cercanos, a la cocina, a quienes son mucho más importantes y a los que amas más, quizás a la habitación, a un lugar más sagrado. Pero a la sala solo ingresan aquellas personas que solo vienen de visita. Es así como veo mi corazón. Hay personas, palabras o hechos, incluso pensamientos que no permito que pasen de la sala, porque cuido de él. El objetivo es evitar el dolor futuro. No siempre lo vamos a lograr, pero lo importante es darte cuenta de eso. Es por eso que no debemos mirar los límites como si nos cortaran nuestra libertad. Debemos siempre buscar el propósito de Dios en ellos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como dije antes, marcar los límites desde que somos niños hasta que somos adultos nos ayuda a formar nuestro carácter, nos ayuda a tener dominio propio.
y a veces no vemos estos límites como un salvavidas de relaciones. Sí, la relación con tu padre, con tu madre, con tu pareja, con tus hermanos, con tus amigos, con tu familia. Ahora en este punto puede que te preguntes por qué Dios nos puso límites si nos dio libre albedrío. Y te voy a decir algo que yo entendí que puede que no tenga sentido para ti, pero para mí sí. Así que mi respuesta es porque nos ama, porque nos quiere proteger, sí, de accidentes, de consecuencias negativas y principalmente del pecado. Y tercero, por su plan divino, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Disculpen si escucharon un ruido fuerte, pero empezó a llover mal, así que van a escuchar este ruido creo que por toda la grabación, pero no se preocupen, vamos a continuar con el tema. Lo importante aquí es que entendamos que los límites son importantes y que si sobrepasamos esos límites que Dios puso, va a haber consecuencias y no buenas. Muchos de nuestros problemas vienen porque no hemos aprendido a ponernos buenos límites o porque no hemos ejercitado el fruto del Espíritu Santo, la templanza, es decir, el dominio propio, el autocontrol. Aquí hago un pequeño paréntesis para contarles dos anécdotas que me ayudaron a entender que Dios siempre está en el control de todo y que los límites que Él nos pone es para protegernos y para moldear nuestro carácter. Cuando yo estaba en el colegio, aún era rebelde, así que quería hacer lo que mis amigas hacían para divertirse, y una de esas ocasiones fue que habían planificado una fiesta. Ya no recuerdo bien el lugar donde era, pero iban a ir muchos de nuestros compañeros del colegio. Y ese día yo insistí muchísimo para ir, le rogué muchísimo a mi mamá que me dejara, que me diera permiso, pero ella se negó por completo. Y ese día yo creo que hice mucho berrinche, me puse a llorar. Y al día siguiente yo ya fui a clases normalmente, y cuando llegué habían alumnos en el rectorado, mis compañeros, y algo estaba sucediendo y no entendía hasta que después me contaron que en esa fiesta había pasado algunas cosas, problemas obviamente, y que por esa causa estos alumnos estaban siendo sancionados. Así que en ese momento imagínense cómo me sentí. Yo sí dije, Dios, gracias. Y yo decía, gracias a mi madre que no me dio permiso. Y es ahí cuando Dios siempre está tratando de protegerte y quizás incluso utiliza a tus papás para poder ponerte esos límites que tú no te los pones para protegerte. Y entendí muchas cosas, en realidad, muchas cosas que debemos aprender, incluso escuchar de nuestros padres cuando nos dan consejan, cuando nos ponen límites, porque es para nuestro bien, ¿no? Siempre ellos quieren lo mejor para nosotros. Y saben que incluso imaginándome de todo lo que Dios me pudo haber protegido ahora, es de muchísimo, no solo de haber sido sancionada en el colegio, sino de haberme protegido de haber cometido muchos errores en aquella fiesta. Así que de verdad, si tú te pones a pensar, Dios te evita muchos problemas cuando te marca límites, solo que no lo vemos así porque creemos que nos están cortando las alas, pero no, definitivamente no. Tienes que mirar el propósito de Dios, y cuando yo les estoy diciendo que también moldea nuestro carácter, es precisamente porque ahí es cuando aprendemos a ponernos nuestros propios límites. La segunda anécdota pasó en la época de la universidad. Cuando empecé a estudiar también tuve que trabajar porque tenía que pagarme los estudios, así que encontré un trabajo en un centro comercial atendiendo un local y conocí ahí amigas que hasta ahora me llevo con ellas. Bueno, así que una de mis amigas de ahí era creyente, pero digamos que no estaba tan bien en su relación con Dios, y tenía muchas amigas no creyentes que tenían mucha influencia en su vida, porque ella me contaba cuando ella salía con ellas y ellos tomaban y ella también tomaba, y yo le decía que por qué lo hacía. Y ella me decía, es que Ale, no puedo decir que no. Y yo le decía, ¿pero por qué? Ella me decía, porque se enojan. Así que yo le dije, no puedes o no quieres. Y aquí tú puedes ver cómo, como ella, muchas veces nosotros en nuestras decisiones flaqueamos porque no tenemos un carácter, porque no marcamos límites y olvidamos de ese dominio propio que debemos tener para incluso decir no. Y en ese momento yo le dije a ella que si sus amigas no respetaban que ella no quisieran, entonces no eran sus amigas, porque no querían lo mejor para ella. Porque una verdadera amiga siempre respetará tus nos y te apoyará. Y al igual que mi amiga,
Todos batallamos cada día con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestras emociones. Y es por eso que cuando tenemos los límites, las fronteras y los márgenes de Dios siempre presentes, vamos a estar mejor y vamos a experimentar la paz que viene de Él. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ejercer el dominio propio, la autodisciplina y establecer límites y parámetros son algunas de las cosas más importantes que debemos hacer, porque recuerda que una vida sin límites es una vida a la deriva. Si te soy sincera, este camino de marcar límites y de obedecer los límites de Dios cambiaron mi forma de ver y mis acciones de una manera sorprendente. Y no es algo que tú puedas hacer de la noche a la mañana, se requiere de compromiso y constancia todos los días. De verdad, no es sencillo, pero sí se puede hacer y trae mucha bendición y mucha paz, es decir, evitas grandes problemas. Por todo lo que te dije y por mis propias batallas, te animo y te invito a que pongas límites a tus palabras, a tus acciones, a tus pensamientos, a tus emociones, a tus deseos. Y hazlo por 3 razones importantes. Por amor a Dios, por amor a ti y por amor a los demás. El avisado ve el mal y se esconde. En otra versión dice, el prudente ve el peligro y lo evita. Es decir, marca su límite. Bueno, en este punto quería comentarles también que este tema vino a mí por un libro que yo estoy leyendo que me parece muy interesante y que más adelante les hablaré de este libro, les compartiré, pero me ayudó a entender que hay límites que nosotros debemos marcar por nuestro propio bien y crecimiento en muchas áreas de nuestra vida, incluyendo nuestro pensamiento, porque a veces cruzamos esos límites por pasar tiempo mirando series o películas con contenido visual que no te edifica y que no te ayuda para nada y que solo alimenta tu mente de imágenes y pensamientos que no deberían estar ahí. O quizás también mirando en las redes sociales contenido que tampoco te ayuda ni te edifica y solo hace que en tu interior crezca envidia o críticas o baja autoestima, y por eso necesitas marcar un límite. Y otra de las cosas que también decía este libro que muchas veces nos pasa, y es que nosotros como mujeres no ponemos límites en muchas cosas que nosotros hacemos que quizás no parecen mal y en realidad tú no lo haces con mal, por así decirlo, no es que lo haces a propósito, pero sin darte cuenta tu lenguaje corporal quizás está dando pie a otra persona a tener malos entendidos o incluso en nuestra forma de vestir. Y con esto no quiero que te sientas ofendida ni nada, porque yo sé que todos tenemos el derecho a vestirnos como nosotros queramos y más las mujeres, ¿no? Eso no le da pie a que otra persona nos pueda ofender ni mucho menos. Pero solamente digo que hay cosas que nosotros podemos limitarnos por las 3 razones principales que yo les dije. Por amor a Dios, por amor a ti y por amor a los demás. Porque recuerda que muchas veces quizás nosotros somos piedra de tropiezo para otras personas sin darnos cuenta. Como por ejemplo, sabes que ese chico tal vez le gustas a ese chico y tú le permites abrazarte, le permites agarrarte la cintura, y son cosas que tú puedes evitar, son cosas que tú puedes marcar un límite y tener una amistad verdadera y honesta a dejar que esa persona quizás en un punto te llegue a ofender. Entonces por eso es importante marcar límites en las cosas que nosotros hacemos, y no solamente nosotros como mujeres, sino también los hombres también tienen que marcar sus límites. Hay muchas cosas que nosotros permitimos porque creemos que somos fuertes y que no pasa nada, que podamos cruzar ese límite, pero no nos equivoquemos. Cuando cruzamos esa línea del límite y lo hacemos con frecuencia, muchas veces podemos perder el camino de regreso a casa. Y como decía el pasaje anterior, a veces debemos huir, a veces debemos alejarnos físicamente de esa situación para mantenernos a salvo. Recuerda que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos hizo libres para que vivamos en otra dimensión de gloria, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Paciencia. Es necesario establecer límites claros para tener vidas saludables. Y te entiendo, a veces no es agradable y no es sencillo hacerlo porque tenemos que morir a nuestros deseos, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. Pero créeme, es necesario hacerlo para que puedas vivir en paz y en armonía contigo mismo y con las personas que te rodean. Lo principal es que debemos saber y recordar que Dios está de nuestro lado para ayudarnos a colocar y mantener esos límites.
Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y no olvides, marcar límites no es tener una vida aburrida, es sinónimo de carácter para vivir sin vergüenza y sin reproche. Y espera, si te gustó este tema, no olvides suscribirte, mirar los otros videos y compartir con quien creas que lo necesite.